Gracias al patrocinio de Mueble Funchal. Tú pintas, nosotros amoblamos. Somos fabricantes y estamos ubicados en la avenida 4 Bellavista, antiguo Cine Guairén, local número 3. Teléfono 0424-654-1441. Saludos usuarios y usuarias de Coquibacoa Televisión, nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa En el Medio. Hoy te estará con nosotros nuevamente José Luis Méndez. José Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo te estás portando? Bien, gracias por la invitación. No, chicos, por fin estoy apareciendo. Vos soy parte de nuestro equipo que por cierto, nuevamente repetimos, ganó el Premio Estadual de Periodismo del Consejo Legislativo del Estado Zulia en la mención de periodismo televisivo. José Luis, hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Sergio Arria, como lo anunciamos en programas anteriores. Sergio, bienvenido, hermanito. Hola. Sergio Arria Borges, en estos momentos. Sergio, un hombre de la televisión, un documentalista de muchos años, una pasión por la comunicación. Sergio, en estos momentos, es coordinador del Centro de Investigaciones Sean McBride de la Universidad Nacional de Lanús en Argentina. Correcto. Te damos las gracias, Sergio, por aceptar la invitación para estar con nosotros, porque queremos tocar temas muy interesantes que tienen que ver con los nuevos desarrollos en materia de comunicación, de la televisión y, por supuesto, que en América Latina, cuáles son las consecuencias que ha traído el hecho de que estemos hablando de unos imperios mediáticos que también expresan una posibilidad de, como de hecho viene ocurriendo, de esconder la verdad o demostrar la falseada. Queremos hablar de esos temas, por supuesto, que están en el medio. Pero antes vamos a compartir con todos ustedes la pregunta de la semana en nuestro espacio En el Medio Cultural. Adelante la pregunta. Estado Zulia trabaja por el futuro del pueblo. Zulia, futuro seguro. Con el patrocinio de la Gobernación del Estado Zulia, la Alcaldía Bolivariana de Maracaibo y el Consejo Legislativo del Estado Zulia llega la pregunta de la semana. La pregunta es, vienen las vacaciones, como dijo José Luis, las vacaciones escolares. La pregunta es, ¿cuál fue la primera capital de Venezuela? ¿Cuál fue la primera capital de nuestro país? Ahí se las dejamos, si no saben la respuesta, al final se las vamos a dar. ¿Yo puedo darle una pista? ¿Cómo no? Adelante, José Luis. No hay que llevar chivo. Ya viste mucho. No hay que llevar chivo. Eso no fue una pista. No, pista, yo soy pero ya va, momentito, ahorita estamos en época acá de caprino. Perfecto, ahí está la pregunta. Bueno, José Luis, un placer de verdad estar con Sergio. Sergio, hermano de muchos años, que juntos participamos en muchas actividades en Vive Televisión y por supuesto en lo que es parte de este proceso político que vive el país. Muchas de las actividades estuvimos conectados. Pero ahora Sergio tiene una función bien interesante. Está en la Argentina, está en la Universidad Nacional de Lanús, en el centro Sean McBride, que tiene particularidades bien interesantes. Comencemos por allí, Sergio. Ese centro, ¿a qué dedica su actividad, básicamente? Bueno, gracias por la invitación y felicitaciones por el premio. Gracias. Bien merecido. Gracias, Sergio. Estuve esa semana, lástima que no pudiera al acto, pero bueno, me enteré por la prensa del premio, de verdad que se lo merecen. Gracias. En la Universidad de Lanús se decidió hace 2 años crear un centro de investigaciones sobre el tema del problema de la comunicación a nivel global, ¿no? Y digamos en distintas perspectivas. Ahí como director está el doctor Fernando Buenabad, mexicano, que está radicado en Argentina en este momento. Y que estuvo con nosotros en varios programas. ¿Sabes? Exactamente, ha estado, incluso cuando estuvimos en Vive TV también estuvo visitándonos en distintas épocas. Es un defensor de Venezuela a ultranza en todos los escenarios políticos internacionales, comunicacionales, culturales. Y con Buenabad hemos estado desde el principio, trabajando en la creación de este centro, que tiene básicamente 3 líneas de trabajo. Una línea tiene que ver con la conformación del segundo informe McBride, y luego podemos ahondar sobre lo que es el informe McBride como tal. Sería bueno, ¿no? Una actualización del informe McBride hecho desde la Universidad de Lanús, con nuestras herramientas, con nuestras posibilidades. Una segunda que tiene que ver con la toma de conciencia del problema de la comunicación en la guerra mediática, con sus distintos rostros. Y el otro tiene que ver con la posibilidad de convertirnos en sujetos
productores de contenidos a partir de herramientas que tenemos al alcance de la mano, como celulares, dispositivos móviles, y aprovechar, digamos, las posibilidades técnicas que da la comunicación digital para poder nosotros convertirnos en esos sujetos y poder participar de la batalla de ideas. Sí, mira, Javier, yo quiero además, de lo que está señalando Sergio, dar un abreboca, saludar, sé que nos está viendo en este momento, y felicitarla por su cumpleaños de ayer, de la doctora Carmen Bohórquez. Mamá de Sergio. Sí, madre de Sergio, no es porque sea su madre, sino que ella es una de las estudiosas de las librepensadoras del mundo. Así es. Que por cierto ha creado junto también a Buenavá, entre otros, es una de las intelectuales creadora de esta corriente del movimiento. La red de intelectuales en defensa de la humanidad. Ese movimiento mundial, pues. Exacto. Entonces, pero que está de cumpleaños. Felicitaciones a la señora Carmen. Me sumo. Y quiero también aprovechar para dar el pésame a nuestro hermano y amigo Salvador Melendi y a su familia por el lamentable fallecimiento de su madre, la señora Melania Paz de Meléndez. También ella es abuela del compañero Omar Enrique, el cantante Omar Enrique, y hasta ellos que lleguen nuestro pesar. Y solidaridad. Y solidaridad con ellos. Mira, Sergio, en este momento no es el momento donde se han hecho estudios, pues los estudios sobre el tema, el cuestionamiento del uso de los medios, viene desde hace mucho tiempo. Yo aquí podría citar gente que hoy en día no comulga, no dice eso, tal como el caso de Marcelino Bisbal, el caso de Venezuela, el caso de Antonio Pascuales, investigadores comunicólogos, el mismo caso de Marta Colombina. Mira, estoy hablando de gente que aquí hizo entre los años 70, 80 y 90 un buen trabajo de investigación, pero que después lamentablemente se entregaron, nos avergonzaron muchos años que los estudiamos, y que hoy en día la comunicación ha sido perversa, pero que la tecnología, inclusive la simplificación del uso de hacer comunicación, hoy en día le da la posibilidad a todo el mundo que tenga acceso a esa plataforma. Ahora, por ejemplo, ¿cómo a través de la herramienta celular usted la puede utilizar para combatir la guerra mediática, que es un problema mundial que ha causado mucho... ha degenerado? Hay cosas positivas y muchas cosas negativas, porque el mal uso de las redes sociales permiten distorsionar también a la comunicación. Y entonces, ¿cómo ustedes vienen haciendo esa investigación desde Francia, pero también desde Argentina, pero además llevando ese mensaje para que la gente en el mundo pueda utilizar más las herramientas y no dejarse engañar por este aparato que es una caja manipulada por intereses transnacionales? Fíjate. Es importante, hay un antecedente histórico fundamental, creo que es uno de los documentos más importantes de Naciones Unidas sobre este problema, porque hay que informar, o sea, hay que siempre recordar lo que es este informe Un Solo Mundo, Voces Múltiples, ¿no? Que es el informe publicado por la UNESCO en 1980. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque cuando nosotros, digamos, a veces tenemos conocidos, amigos, parientes, que piensan que no existe la guerra mediática. Sí. Y eso es uno de los factores que hemos analizado psicológicamente. ¿Por qué la gente no entiende cuál es la situación o cuál es la amplitud de esa guerra y cómo eso puede afectar la vida de nuestros países, de nuestras democracias? Nosotros hicimos un análisis desde el año, por ejemplo, del golpe de Estado del 2002 a Hugo Chávez hasta la derrota al referéndum por la paz en Colombia. Ahí contamos unas 12 operaciones políticas militares que, impulsadas en los medios, terminaron con derrocamiento de presidentes, con intentos de derrocamiento de presidentes, y que de alguna manera tuvieron un impacto psicológico masivo sobre la población. Hasta el caso más reciente de Cambridge Analytica con Facebook, en el caso de la victoria de Trump, que ya es algo como mucho más especializado, pero desde la televisión analógica también se hizo eso, ¿no? Durante todos estos años. Pero ya hay antecedentes de esto también. Fíjate que el informe McBride nace en los años 70 a petición de los países no alineados, que se dieron cuenta que de pronto, entre el año finales de los 50 y casi finales de los 70, en ese periodo se lanzaron 1.200 satélites al espacio, en una competencia entre Estados Unidos,
Gran Bretaña, Rusia y China por el control global. Es la época del nacimiento de las agencias de noticias internacionales. Exacto. Y los países no alineados se sintieron completamente bombardearon tanto y tan preocupados que creo que fue en el 74, en una de las cumbres de los países no alineados de la anual, que se fueron a hablar con la UNESCO y le dijeron, oye, nosotros estamos muy preocupados por esto, queremos que la UNESCO intervenga, que quisiéramos que se hiciera un informe de la situación del problema de los medios de comunicación a nivel global. De allí surge la historia, digamos, el informe McBride. Se busca a Shane McBride, que era Premio Nobel de la Paz, Premio Lenin de la Paz, había sido canciller de Irlanda, fue de los directivos fundadores de Amnistía Internacional. Es un tipo que tenía de alguna manera el consenso tanto del lado, en este marco de Guerra Fría, tanto del lado soviético como del lado, digamos, occidental, de la OTAN, la pre-OTAN, tenía el consenso de ambos mundos para que él fuera el presidente de la comisión. Esa comisión participó McLuhan, el canadiense, participó el fundador de Le Monde, participó Gabriel García Márquez, y creo que son 14 miembros de esa comisión que en 3 años, de entre 77 y 1980, entregan el famoso informe. En esa época ya habían unas 50 empresas que controlaban los 2.000 medios más influyentes de la época. Agencias de noticias, editoriales, por supuesto canales de televisión, de radio, empresas de satélite, etcétera. Y las advertencias que hay en el informe, y ese informe se puede descargar, un informe McBride, PDF, lo van a UNESCO 1980, y él lo tienen allí, lo pueden leer, y hoy advierte que la situación iba a empeorar si los estados no tomaban medidas. Y de hecho ocurrió. Hoy son 6 o 7 corporaciones que controlan los 6.000 medios más influyentes del mundo. Entonces hoy es muy fácil, por ejemplo, decir en uno de estos medios, cuando son controlados por estas 7 corporaciones, tú dices, Venezuela es una dictadura. Es muy difícil contrarrestar eso. Porque esa información en un minuto está en el mundo entero dando la vuelta. Ahora, Venezuela tiene problemas, pero no es una dictadura. O sea, hay que también tener... digamos, hay que ser consciente y hay que ser responsable con la comunicación de los mensajes que se emiten. Fíjate que eso que dice Sergio, amigos usuarios que nos ve, pasándose por esa historia, muy brevemente también, Hitler utilizó la mediática a través del cine para exaltar a la fuerza nazi y llevar. Hitler fue el primero que entendió el uso de los medios para arengar, para llevar a la arenga. Los norteamericanos lo entendieron en plena guerra. Y lo de los medios de comunicación, esos mal llamados medios de comunicación, que nacieron, el origen del cine, los periódicos, no nacieron con un fin guerrerista ni de un negocio, nacieron como un estímulo para socializar entre los pueblos, y luego se convirtió en un negocio, pues. Entonces, los negocios, y podemos decir que en el espacio, está controlado por unos terratenientes. Sí, correcto, es un latifundio del espectro. Y yo creo que es bueno desmontar hoy en día. Tú citabas a McLuhan. McLuhan, por ejemplo, decía en una de sus frases, ver hacia el futuro por un espejo retrovisor. Cuando refería que la gente no se reflejaba con transparencia y las grandes potencias no eran una transparencia. Entonces, es interesante retomar eso ahorita. Sí, o sea, hay antecedentes de esto. De hecho, desde el informe McBride, es hasta la ley de responsabilidad social en radio y televisión de Venezuela, que un país decide... Inédita. Una gestión más del comandante Chávez en este caso, que dice, un momentito, aquí nosotros, bueno, hubo el golpe en el 2002, en el 2003 se comienza la adecuación tecnológica de BTV, de Radio Nacional, se crea Vive TV, en el 2004 y 2005 está el proceso de creación de Telesur, sale la ley de responsabilidad social. Es decir, el presidente Chávez tomó conciencia del tema de los medios, del problema de los medios, y era necesario blindar, digamos, al Estado venezolano y a la población, cuidarla de esa dictadura. Mira, y dictadura la que tiene aquí Nemesio, porque ahora creo que sí, vamos a llegó la hora. Nos toca hacer la primera pausa del programa, eso se refiere José Luis, ya Nemesio nos avisó. Vamos a hacer la primera pausa del programa, pero no se vayan a ir muy lejos, porque con Sergio Barria vamos a ir conversando esta temática, pero además, ¿qué se viene haciendo en América Latina? ¿Qué en particular viene siendo la contraofensiva que se viene desarrollando los pueblos en nuestro continente y en otras partes del mundo para enfrentar esa dictadura mediática que, sin ninguna duda, está logrando calar en mucha gente sobre la base de medias verdades y sobre la base de opiniones, de matrices de opinión que son muy perjudiciales? No se vayan lejos, que ya regresamos con mucho más de En el Medio.